Cuba se asoma a un abismo sin fondo en medio de un apagón nacional, mientras que Estados Unidos no descarta proveer asistencia a Cuba y atribuye los apagones a la mala gestión del régimen. 4 jornadas entre tinieblas del infierno. Nadie mejor que el primer ministro Manuel Marrero para definir la tragedia de un país bajo la bota de una revolución fracasada. Con toda la objetividad y transparencia, no estamos aún en un abismo sin fondo, y eso era el viernes, cuando los cubanos todavía tenían la esperanza de que el apagón se resolviera lo más pronto posible. Una situación excepcional, aseguró el títere castrista Miguel Díaz-Canel, mientras se recobraba la luz por algunas horas en algunas zonas del país, para volver a apagarse en al menos 3 ocasiones. Los cubanos saben bien que la citada excepcionalidad no es real más allá del fracaso sistemático que ha forzado la salida de 1 millón de cubanos desde la rebelión social del histórico 11 de julio de 2021. El sistema eléctrico nacional es arcaico, las averías son constantes, la gestión es ineficaz y es incapaz de generar energía, lo que fuerza aún más la necesidad de importar petróleo en épocas de vacas flacas, cuando Venezuela apenas produce 1 millón de barriles por día, mientras que la CTE Antonio Guiteras vuelve a estar en línea pero con capacidad limitada. El proceso va en sincronización con la información ofrecida anteriormente por el ministro de Energías y Minas, quien dijo a la presidencia de Cuba que esta unidad eléctrica entraría en funcionamiento. A partir de las 2 de la tarde aproximadamente, va a haber otra incorporación grande de mejoría, porque entonces sí vamos a entrar a trabajar a la CTE Antonio Guiteras, que está lista esperando la orden para hacerlo despacio, dijo el ministro en declaraciones al portal gubernamental, pero lamentablemente todavía no existe un flujo eléctrico completo para todo el territorio nacional. Mientras tanto, Estados Unidos no descarta proveer asistencia a Cuba y atribuye los apagones a la mala gestión del régimen. La Casa Blanca afirmó el día lunes que está siguiendo de cerca los apagones que ha sufrido Cuba en los últimos días y no descarta proporcionar ayuda a la isla, aunque precisó que el Ejecutivo cubano no ha solicitado asistencia. En una rueda de prensa preguntada por la agencia EFE, la portavoz de la Casa Blanca, Catherine Jean-Pierre, explicó que la administración está monitoreando de cerca la situación energética en la isla. Nos preocupa el impacto humanitario sobre el pueblo cubano. Como hemos visto en los últimos años, las condiciones económicas de Cuba, derivadas de una prolongada mala gestión de sus políticas y recursos, han aumentado sin dudas las dificultades del pueblo cubano. Jean-Pierre enfatizó además que Estados Unidos no es responsable de los apagones ni de la situación energética general en Cuba, contradiciendo a las autoridades de la dictadura, que han culpado como siempre al bloqueo comercial de Washington que mantiene sobre la isla desde hace más de 6 décadas. Mientras que en defensa de la revolución castrista, volvió a actuar otro gran aliado americano, México, que ha enviado un buque cargado de petróleo en dirección a la isla. Según el Instituto de Energías de la Universidad de Texas, Estados Unidos, México ha proporcionado entre 2023 y 2024 7 millones de barriles a Cuba. Díaz-Canel fue el único invitado en la lista de dictadores y tiranos que acudió a los pactos de la juramentación de Claudia Sheinbaum, una fórmula que agradece el trato especial de Andrés Manuel López Obrador brindó a su gobierno en medio de la aguda crisis. También Rusia y Venezuela, sus habituales proveedores energéticos, han ofrecido ayuda a La Habana. La crisis del régimen no tiene antecedentes, al punto de que la sensación de fin de ciclo se acrecienta, aunque no se tenga certidumbre sobre cuándo será el fin, quiénes serán los protagonistas y qué rumbo tomará el país. La gente está indignada y cansada de que le pidan más sacrificios, pero al no existir canales de participación política y ser tan fuerte la represión, es difícil que la respuesta popular sea acorde a la gravedad del momento. El gobierno de Díaz-Canel
bajo la impronta del dictador Raúl Castro, resolvió el 11 de julio con la aplicación de un plan represivo que ha llenado las cárceles cubanas. Según Prisoners Defenders, ya son 1.113 los presos políticos en la isla, frente a los 1.936 de Venezuela, los dos países de América que encabezan tan siniestro ranking. Pese a las dificultades del pueblo cubano para expresar sus ansias de cambio, Díaz-Canel volvió a vestirse de militar para amenazar a los ciudadanos. Nunca la revolución va a tolerar este tipo de conductas. Todos serán procesados con el rigor que corresponde. Hay toda una capacidad del Partido Comunista de Cuba y otras organizaciones para dar respuesta a inquietudes de la población, siempre que sea de manera decente, organizada, civilizada y disciplinada, arengó el títere castrista impuesto por Raúl Castro como respuesta a los pequeños conatos surgidos entre las tinieblas durante estos días. Mientras tanto, los apagones son otro jugoso negocio para las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. En medio del peor apagón nacional ocurrido en Cuba, el paisaje de los habitantes de la isla que pueden alumbrar sus casas y usar sus electrodomésticos esenciales a pesar de la ausencia del servicio eléctrico gracias a las plantas eléctricas importadas pone en evidencia otra grieta en el relato oficial y la realidad. Mientras Díaz-Canel y sus funcionarios insisten en culpar al embargo de Washington del colapso del sistema eléctrico nacional, una cifra no desdeñable de cubanos logra alumbrarse ellos y sus negocios gracias a esos equipos importados desde Estados Unidos. De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una organización estadounidense que favorece los negocios con La Habana, solo en lo que va del 2024, los cubanos importaron más de $200,000 en esos generadores. Las ventas a compradores cubanos de tales equipos indican que en generadores de corriente alterna de 10.000 kVA de gasolina y de diésel, estos invirtieron $120,430 entre enero y agosto último, mientras que en grupos electrógenos eléctricos, excepto turbinas de gas, la suma fue de $64,200. Luego, en generadores de corriente continua no superiores a 750 watts, las compras fueron de $26,216 y en generadores de corriente alterna de más de 40.000 kVA, $39,605. Pero las adquisiciones no se quedan ahí. Fuera de los equipos para sobrevivir durante los apagones, hay otros electrodomésticos que facilitan la vida de los cubanos y que son los de enfriamiento. Según el Consejo Económico y Comercial, en los primeros 8 meses de 2024 pasaron del $1.000.000 las compras en Estados Unidos en acondicionadores de aire y sus repuestos. Estos incluyen modelos de pared, $169,923, máquinas compresoras para esos equipos, $48,600, más partes de máquinas de aire acondicionado, $732,968. Todo este equipamiento ha sido embarcado a Cuba desde puertos de Estados Unidos y no se incluye entre los que se importan los cubanos a través de la paquetería o como un equipaje acompañante. El pasado 1 de octubre, la resolución 312 de 2024 del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba extendió hasta el 31 de enero de 2025 la autorización para la importación sin carácter comercial de plantas eléctricas con potencia superior a los 900 vatios para los cubanos que viajan al extranjero. La autorización permite entrar al país con 2 plantas eléctricas por persona. Y bien amigos, así terminamos las noticias del día de hoy. Por favor, ayúdennos compartiendo. Nos gustaría mucho saber su opinión. Pueden escribirnos en los comentarios y nos vemos en el siguiente informe.